Gloria a Jesús. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? ¿Sí? Bueno, vamos a estudiar la palabra, el Evangelio, ¿verdad? Que es lo que nos apasiona y lo que nos gusta hacer, ¿verdad? Gloria a Jesús. Vamos a hacer nuevamente lo mejor que podemos hacer para volverlo a explicar de una manera sencilla, clara, sin ningún tipo de controversia, ¿no?, en el asunto. Ya nosotros no estamos, por lo menos yo, bendecido. Ya yo no estoy en el punto de entrar en disputa con nadie. Yo expongo lo que dice la palabra. Ya el Señor es el que sencillamente revela o no revela esa verdad a esa persona que escucha. Reciben el Evangelio, escuchan el Evangelio y es Dios el que les revela la verdad de su misma palabra, porque esa es la palabra de Dios, no es la de nosotros. Así mismo es. El Señor es el que revela, ¿verdad? Yo creo que por muy mal que pueda yo hablar, ¿verdad? Porque hay personas que son muy, ¿verdad?, elocuentes para explicar las cosas. Pero yo creo que por muy mal que se hable, siempre y cuando se hable la palabra, Dios se encarga de dar la revelación. Eso es todo lo que necesitamos, bendecido. Y necesitamos tener esta satisfacción más a menudo. Y la manera de hacerlo son ustedes, son nosotros, las tarjetas, Facebook, compartir lo que cuando sale un tema nuevo que yo lo pongo, ustedes hagan el share para que otras personas lo puedan ver. Si les piden alguna explicación, no se enreden tanto, mándanos a la página. Si te sabes dónde está el estudio, ve a la página, haz un paste, copy and paste del estudio donde está y dile, mira, búscalo en esta página, el estudio tal, nombre tal, y me deja saber qué es lo que piensa. Eso es todo, bendecido. Porque al fin y al cabo, ¿qué otra cosa más importante tenemos en esta vida que eso? Eso es lo más importante, ¿verdad? Nuestra familia, obviamente, porque creo que la familia representa el amor perfecto de Dios. Aún en el sistema religioso manipulador, aún hasta amar a tu esposa o a tu esposo te hacen sentir culpable por eso. Aún amar a tus hijos te hacen sentir culpable por eso. Te dicen, mira, cuidado que si amas tanto a tus hijos, el Señor te los quita. Oye, ¿estás poniendo primero a tu esposa o a tu esposo? El Señor te lo quita. Bendecidos, pero si amar a tu familia es donde se refleja el amor de Dios. Es la representación de esa unión de Dios. Él creó la familia. Y no hizo tu familia para que estuviera pereciendo afecto, o pereciendo comprensión, o pereciendo un montón de cosas. Te la puso ahí para que tú ames a eso que Dios te ha dado. Pero no, en el sistema hasta en eso nos hacen sentir culpables, bendecidos. Y uno no sabe cuántas personas a lo mejor por estar aplicando esa mentira han afectado sus matrimonios y sus relaciones, etcétera. Uno no lo sabe. Entonces, por esa pregunta de este bendecido vamos a traer este tema. Un poquito largo el título, pero amerita. El tema de esta noche: nada nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús, bendecido. Muy importante eso, en Cristo Jesús. Cuando tú le dices a alguien, hermano, somos salvos para siempre, y lo primero que dice, ¿puedo pecar entonces? Carnal, bendecido. Lo primero que está pensando es en la carne. Claro. Pero si te dice, tengo que vivir agradecido con Dios, porque soy salvo para siempre, no es carnal, es espiritual, es llamado, es escogido. O por lo menos tiene el conocimiento necesario, ¿correcto? Entonces, este asunto de la salvación es algo que, hasta que el Señor venga, vamos a tener que seguirlo presentando evidencia de que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario fue perfecto. Porque cuando nosotros decimos, bendecidos, que la salvación no se pierde, lo que estamos diciendo es que lo que Cristo hizo en la cruz fue
perfecto, que no hubo ningún tipo de decadencia en ese sacrificio, que Él fue un cordero, un sacrificio perfecto, que no tuvo ningún tipo de mancha, nada. Eso es lo que nosotros decimos cuando decimos que la salvación es para siempre. Pero si yo digo que la salvación se pierde, entonces estoy diciendo que lo que Cristo hizo en la cruz no fue suficiente. Eso es sencillamente lo que estoy diciendo. Y antes lo decía, ahora no lo digo. ¿Por qué? Porque la evidencia está en la palabra, ¿verdad? Vamos a ir un momentito al antiguo pacto. Vamos a ir a Isaías 43, por favor. ¿43? 43. Vamos a leer del 5 al 6, por favor. Isaías 43, 5. Isaías 43, 5. Ahora, la salvación eterna, como muchos temas de los que nosotros hemos traído, no los puedes separar de la predestinación, no los puedes separar de la soberanía de Dios, no los puedes separar del llamado, no los puedes separar de que somos escogidos. Es imposible separar nuestra salvación de esos atributos de Dios y de esa acción de Dios hacia con nosotros. ¿Por qué no los podemos separar, bendecidos? Porque la salvación no es nuestra. Si la salvación no es nuestra, entonces tenemos que ver claramente en la palabra lo que Dios hizo para salvarnos. Nos predestinó, nos conoció, ¿verdad? Desde antes de la fundación del mundo. Luego, a su debido tiempo, ¿qué hizo? Nos llamó a través de la predicación del Evangelio y nos dio el don de la fe para poder creer en Él. Entonces no podemos separar la predestinación, no podemos separar esa soberanía de Dios en el acto de la salvación del hombre. ¿Por qué? Porque aún la muerte de Cristo ya estaba escogida desde antes de la fundación del mundo. Dice, pero manifestado a su debido tiempo. Mira lo que dice acá, qué bonito. Dice, no temas porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no te detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Mira, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Sí, bendecido, está hablando de Israel. Pero también nosotros somos llamados del Señor. Dentro del pueblo gentil, correcto. Porque de la misma manera que el pueblo de Israel fue pueblo de Dios, dice Romanos que Él escogió otro pueblo que no era pueblo. Personas que ni buscaban a Dios, que ni mencionábamos su nombre, para hacer de nosotros un pueblo escogido también, ¿correcto? Entonces dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Bendecido, eso es, mira, beneplácito. Fue porque Él quiso. Beneplácito, mira, soberanía. Mira, propósito. Mira, predestinación. Y sobre todo, bendecidos, amor y misericordia. Porque todo eso es por el amor de Dios. Mira 2 de Timoteo 2:13, por favor. 2 de Timoteo 2:13. Segunda de Timoteo 2:13. ¿Qué dice? Si nosotros fuésemos, ¿qué? Infieles.
Mira, infieles. ¿Qué pasa con él? Permanece fiel. Dice, él permanece fiel, no puede ¿qué? Negarse a sí mismo. ¿Qué es lo que está diciendo cuando dice negarse a sí mismo? Por lo que acabamos de leer en Isaías 43, bendecido. Él no puede negar lo que él mismo ha prometido, lo que él mismo se propuso hacer. Y él dijo, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Si él no hace eso que él dijo, se está negando a él mismo. Entonces fíjate, ¿por qué él no puede negarse a sí mismo, bendecidos? Porque él dijo, para mi gloria los he creado, los formé y los hice. Si en nosotros no se manifiesta la gloria de Dios, entonces él se negó a sí mismo. Vea Hebreos 6:13, por favor. Hebreos 6:13. Esta palabra es importante, mira. Dios hizo un juramento. Pero ese juramento es tan importante, y ese juramento Dios lo hizo como lo hizo, para darnos a nosotros, cuando leyéramos eso, ese testimonio, para darnos una garantía. Bendecido, la salvación es para siempre. Esa garantía también se le llama ¿qué? Arras. También dice sello del Espíritu. Son las arras de nuestra herencia, nuestra garantía de nuestra herencia. ¿Cómo es posible pensar que no somos salvos para siempre? Y digo, como dije en un estudio, estoy hablando de aquellos que son llamados y escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. De esos hablo, bendecido. Habíamos dicho 6:13, ¿no? Dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, ya que no podía jurar por otro mayor, ¿qué hizo? Juró por sí mismo, bendecido. Y ese juramento nos da a nosotros una garantía, sello del Espíritu. El sello del Espíritu es las arras, que también significa que garantía, ¿no? De nuestra herencia, de la redención adquirida. Dice, por cuanto Dios hizo la promesa a Abraham, ya que no podía jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, ciertamente bendiciéndote bendeciré, y multiplicándote multiplicaré. Y así, habiendo esperado con largura de paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente por el mayor juran, y el juramento para confirmación es para ello el término de toda contención. O sea, tú juras, ya. Tú crees en ese juramento. En lo cual queriendo Dios mostrar, mira qué bueno es Dios, bendecido, más abundantemente, ¿a quiénes? A los herederos. ¿Quiénes heredan, bendecido? Mira, los hijos heredan. ¿Sabes quién hereda? La descendencia. Los descendientes heredan, bendecido. ¿Nosotros decidimos esta herencia? ¿Alguien que hereda decide la herencia? ¿Verdad que no? ¿Quién decide la herencia? El testatario. El que hereda decide la herencia. O el que da la herencia, ¿no?
decide la herencia. Vete un momentito a Efesios, por favor. 1:13. Porque ¿quiénes son los herederos? Nosotros somos los herederos. Mira, Hebreos 17, correcto, dice, en lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa. Mira lo que dice Efesios 1:13, en el cual esperasteis también vosotros. ¿Qué esperamos? Que se cumpliese ese juramento que hizo Dios cuando juró por sí mismo. Mira, vosotros en oyendo la palabra de verdad, ¿qué es eso? El Evangelio. El Evangelio de vuestra salvación. Quiere decir que el Evangelio, ¿qué hace? Te salva. ¿Cómo somos salvos? Por medio de la predicación del Evangelio. De ahí dice 2 puntos, no, eso va a describir algo. En el cual también desde que creísteis, ¿qué cosa? El Evangelio de vuestra salvación. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué es eso? Tu garantía, tus arras, el cumplimiento de ese juramento que hizo Dios por sí mismo. Bendecido. Pensar que la salvación se pierde es tirar a la borda, es no entender completamente el plan de Dios sobre nosotros. Es como dijo el Chapulín Colorado, todos mis movimientos están fríamente calculados. ¿Ah? ¿Verdad? Todas las cosas que Dios hizo están fríamente calculadas. Todos nosotros pasamos por un tiempo de ceguera espiritual, ¿no? Hasta que nos revelaron o nos explicaron el Evangelio. Entonces, fíjate, en el cual también desde que creísteis fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la zarra de nuestra, ¿qué? Herencia. Quiere decir que somos, ¿qué? Herederos. Y por tanto, hijos. Somos herederos. Herederos hasta que hasta la redención de la posesión comprada para alabanza de su gloria. Vamos a regresar a Hebreos otra vez. ¿Tú sabes cuántas veces yo le he dicho a mis hijos que el amor de Dios es condicional para ellos? Nunca. Que hay una probabilidad que si no se portan bien se van a perder. Nunca. Bendecido. Viene una generación diferente en gracia. Y hay muchas personas que predican gracia. En el ámbito americano, en el ámbito hispano, hay muchas personas que Dios ha levantado. Hay una generación que va a crecer con este conocimiento. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Entonces dice, porque los hombres, el 16 voy a leer, porque los hombres ciertamente por el mayor juran, y el juramento para confirmación es para ellos el término de toda contención. En lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso con juramento. Bendecido, Dios quiso jurar por Él mismo para que los herederos estuviésemos seguros. Inmutable, no tiene cambio. Por eso te digo, pensar que la salvación se pierde es sencillamente ignorar el plan de Dios, la soberanía de Dios, el beneplácito, el propósito, la predestinación, el amor de Dios para con nosotros. Eso es ignorancia. Porque Él quiso mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa.
18. Para que por dos cosas inmutables en las cuales era imposible que Dios mintiese, tuviéramos un fortísimo consuelo, los que nos hemos refugiado para asirnos de la esperanza propuesta, la cual tenemos como ancla del alma, segura y firme, que entra hasta dentro del velo de tu cuerpo, donde entró por nosotros nuestro precursor Jesús, hecho sumo sacerdote por siempre según el orden de Melquisedec. Quiere decir que él es nuestro sumo sacerdote. Y él entró al lugar santísimo, ¿verdad? Por nosotros. ¿En el lugar santísimo aquí en la tierra o en el celestial? En el celestial. Vea Juan 17:1, por favor. Aquí vamos a leer bastantito, por favor. Esta es una oración hecha por Cristo y por nosotros, ¿sabes? O sea que hace 2000 años atrás el Señor oró por nosotros. Y yo te pregunto, ¿la oración del Hijo la va a contestar el Padre? Claro. Claro. Porque aquí el Señor estaba en los días de su carne todavía, ¿no? Mira lo que dice. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora es venida, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que a todos los que le diste les dé ¿qué? ¿La vida eterna se acaba? No, es eterna. Entonces, si nosotros fuimos resucitados juntamente con Cristo, igual que Cristo no vuelve a morir, ¿qué pasó con nosotros? No volvemos a morir, bendecidos. Como les ha dado potestad sobre toda carne, Cristo tiene potestad sobre toda carne, para que a todos los que le diste les dé vida eterna. Mira, beneplácito, soberanía, propósito, predestinación. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el solo Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. ¿Será por eso que el Señor Jesucristo nunca predicó de más nadie, solamente de Él y del Padre? ¿Será por eso que Él nunca mencionó otro mediador o mediadoras o intercesores, intercesoras para llegar al Padre? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la vida eterna es conocer a Dios y el testimonio de Cristo Jesús. Dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, oh Padre, glorifícame tú contigo mismo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo ¿qué? Me diste. Tuyos eran y me los diste a mí y han guardado tu palabra. Bendecido, ahí hay predestinación, ahí hay soberanía, ahí hay la voluntad de Dios. ¿Qué más hay? Evidencia de quiénes son, de Él, los que guardan ¿qué? Su palabra. En Colosenses el apóstol Pablo dice: si permanecéis firmes en la fe y sin moveros de la esperanza. El 7, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado son de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las han recibido. Esa es la evidencia, bendecido. Cuando tú le hablas la palabra de gracia a alguien y la recibe, ese es el Padre lo trajo a Cristo. Y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, pero no ruego por ¿quiénes? Por el mundo. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Porque no es de todos la fe. Porque no es de todos la fe. Sino por los que me has dado, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. ¿Qué dice Isaías? Los mis llamados, yo los escogí, ¿verdad? Versículo 11, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo,
que yo a ti vengo. Padre Santo, guárdalos por tu nombre, a los cuales me has dado, para que sean uno, así como nosotros lo somos. Nosotros somos un cuerpo, ¿verdad? Recuerda lo que dijo el apóstol Pablo en Corintios, de la misma manera que nosotros participamos de un solo pan, de un solo cuerpo. Cuando yo estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los cuales que me has dado, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Vamos a repetir eso que dice, y ninguno de ellos se perdió. ¿Es la salvación para siempre o no? Claro. Ahí te está diciendo que ninguno de los que Dios trajo a Cristo, ¿qué pasa? Se puede perder. Nada nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Mas ahora vengo a ti y hablo estas cosas en el mundo, para que ellos tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha aborrecido, porque ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos por tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, también yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados por la verdad. ¿Cuál es esa verdad? La palabra. La palabra. ¿Qué es esa palabra? El Evangelio. Es el Evangelio bendecido. Aquí el Señor Jesucristo está hablando del Evangelio que Él iba a revelar al apóstol Pablo para nosotros los gentiles, la iglesia. Mas no ruego solamente por ellos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ¿quién? De ellos. Para que todos ellos sean ¿cuánto? Uno. Así como tú, oh Padre, eres en mí y yo en ti, que también ellos en nosotros sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y yo la gloria que me diste les he dado a quienes. Eso es lo que dice Efesios, ¿no? Para alabanza de la gloria de su gracia. Para que sean uno como también nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Para que sean perfeccionados en uno. Y para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. El Señor Jesucristo bendecido, según el testimonio del discípulo amado, que fue quien escribió esta carta, está diciendo que el Padre nos ama a nosotros igual que amó a Cristo en los días de su carne. ¿Cómo es posible pensar de que esa acción de Dios por nosotros, un plan tan perfecto desde antes de la fundación del mundo, Dios entonces nos condena un día, nos salva otro, nos condena un día, nos salva otro, un domingo sí, un domingo no? Bendecido, eso es una ignorancia muy grande. 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén también conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Lo mismo que dice en Efesios por nosotros. Oh Padre justo, el mundo no te ha conocido, mas yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y yo les hice conocer tu nombre, y lo haré conocer, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Amén. Bendecido. ¿Qué clase de promesa? ¿Qué oración más maravillosa de Jesucristo por nosotros? Romanos 8. Vamos a Romanos 8. Vamos a ver si esa oración se cumplió. Vamos a ver si lo que Cristo habló cuando se le reveló el Evangelio a Pablo, dijo lo mismo. Vamos a ver. Cumplimiento absoluto y total. 8:28, bendecido. Tenemos que leerlo, ¿no? Imposible no leerlo.
Imposible hablar de la salvación eterna, imposible hablar que nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, si no leer esta porción bíblica. 8:28 dice, y sabemos que todas las cosas obran juntamente para el bien a los que a Dios aman, a los que según su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Bendecido, eso que acabamos de leer ahí es soberanía de Dios. Es soberanía de Dios. Dios es soberano, ¿estamos de acuerdo? Entonces, si Dios es soberano, Él dijo, los voy a predestinar para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Qué va a pasar? Vamos a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Porque si esa soberanía de Dios no se cumple, entonces Dios no es soberano. Exacto. Es sencillo. Si Dios dice, yo lo escogí para que reciba ese cuerpo glorificado y sea la imagen de su Hijo, de Cristo, y no se cumple, Dios no es soberano, bendecido. No es soberano. Pero si se cumple, es la soberanía de Dios. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a estas cosas? Si Dios es por nosotros, ¿quién será contra nosotros? Nadie, bendecido. Nadie es contra nosotros. Bendecido, por más que el religioso grite, diga y trate de probar y transgiverse la verdad, por más que trate, no te puede separar de Dios. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esa frase, si Dios es por nosotros, es una afirmación, no es una pregunta. El apóstol Pablo está afirmando que Dios es por nosotros. Todo lo anteriormente dicho se afirma con eso. Lo que viene es la pregunta. ¿Quién será contra nosotros? Él afirma que Dios es por nosotros. Es una garantía. Por lo tanto, ¿quién contra nosotros? El que aún a su propio Hijo no perdonó, antes le entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará con Él también gratuitamente? ¿Qué cosa? Todas las cosas. La salvación es para siempre. Y es un regalo divino. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Bendecido, eso es poderoso lo que está diciendo ahí. Si un juez justifica a alguien, ¿quién lo puede acusar? Nadie, porque ya está justificado. Nosotros somos justificados de ¿cuántos pecados? Todos nuestros pecados. Dice que no se acordará de ellos, ¿verdad? Que los va a tirar ¿a dónde? Al fondo de la mar. Si Dios es el que justifica y no hay nadie más poderoso que Dios, ¿quién te puede acusar? Nadie. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, pagó el precio. Antes también resucitó, venció ¿qué? La muerte. El que también está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Un sacrificio constante, presente por nosotros mientras estamos en esta carne, ¿no? Necesitamos ser justificados. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. 37. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por aquel que nos amó. Porque estoy persuadido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni poderes, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna otra criatura o ninguna otra cosa creada nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendecido, cuando te menciones si la salvación se pierde, ponles esto. Mira. Porque estoy persuadido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, nada te puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Eso quiere decir que la salvación es para siempre.
La salvación es eterna. El amor de Dios es perfecto. Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Es necesario seguir confirmando esta verdad, es necesario seguirla predicando, es necesario seguirla repitiendo, porque siempre hay personas que necesitan esta aclaración. Y es nuestra obligación hacer las aclaraciones. Pero tenemos que presentar evidencia bíblica, bendecido. El Evangelio, una de las características que tiene la Biblia, es que la Biblia se explica a sí misma. Completamente. Se explica a sí mismo. La Biblia se interpreta, se explica por sí sola. Y cuando nosotros entendemos el Evangelio como lo que es una revelación dentro de un solo contexto, que es las 14 epístolas del apóstol Pablo, reveladas por Jesucristo, ahí está toda nuestra verdad, bendecido. Ahí nosotros sobreedificamos, ahí nosotros edificamos sobre el fundamento que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Por lo que Él hizo, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. La salvación es para siempre. Una vez salvo, siempre salvo. Aunque a la gente no le guste escuchar eso. Les da miedo escuchar de la gracia. Les parece, porque son carnales, ¿no? Pero les parece que el que predica gracia o enseña gracia somos los más libertinos del mundo. Porque son ¿qué? Carnales. En lo primero que piensan es que en la carne. ¿Cuántos de aquellas personas que están en una congregación están ahí porque piensan que se pueden perder o por agradecimiento a Dios? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Salir de ahí bendecido y venir a la gracia y venir al conocimiento de la verdad. Eso es todo. Y si te quedas, quédate entonces para hacer una diferencia dentro de esa congregación, porque ahí hay bendecidos, llamados y escogidos que necesitan escuchar este evangelio. Eso es todo. Amén. ¿Preguntas, comentarios, algo que necesite ser aclarado?